Y bueno amigos, estamos aquí por supuesto para comentar, por supuesto, como siempre, información del Real Madrid que ha quedado el día de hoy. Ya estamos ahí a unas 48 horas aproximadamente de que vuelva a jugar el club más importante de todos los tiempos, que bueno, ya nos tenía bastante preocupados porque la verdad cuando pasan muchos días uno queda así como con ganas de ver el equipo y realmente, bueno, ya viene el partido contra el Rayo que se disputará el próximo 5 de noviembre, el domingo a las 3 de la tarde, hora por acá. Y no sé, creo que a las 9 de la noche, hora española. Lo importante de todo esto, mis queridos estimados, es que ya volvemos. Mañana tenemos la previa. Hoy vamos a repasar algo que ha dicho Xavi y vamos a repasar otras cosas bastante interesantes. Así que sin mucho más cuento, lo de siempre, acompáñame hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado el día de hoy y que seguramente a muchos de ustedes les va a parecer bastante interesante. Lo primero que me gustaría comentar es que hoy se ha conocido que Bellingham ha sido elegido como el jugador de la liga en el mes de octubre. Bueno, un logro más para nuestro amigo Jude Bellingham, que parece que tuviera aquí 15 años, parece que se le ha metido el espíritu de Cristiano Ronaldo. Es una cosa absolutamente impresionante y bueno, creo que perfectamente merecido, sobre todo porque le da bastante peso ese doblete que termina metiendo en el clásico, que al final son partidos que le dan un poco de ilusión y al final también de empuje anímico al equipo. Creo que las ligas se suelen decidir en partidos como por ejemplo contra un Mallorca, un equipo así un poco más random, pero estos partidos siempre ayudan bastante en cuanto a lo anímico y creo que eso ha terminado de dar peso para que Bellingham se convierta nuevamente en el jugador del mes en la liga, que apenas lleva un par de meses, por cierto. Y bueno, hablando un poco más de Real Madrid y algunas noticias de algún fichaje que ha tenido el Real Madrid, recordemos que el Madrid ficha a Rodrigo, a Vinicius, a quien acaba renovando hace un par de días, pero creo que un caso bastante opuesto al éxito que han tenido estos dos brasileños ha sido el de su compatriota Renier, que es un futbolista que ha pasado por un montón de sesiones totalmente fallidas. La verdad es que no ha tenido un impacto tan bestia como el de sus compatriotas Vini y Rodrigo, pero creo que es un futbolista que, bueno, ahí está todavía luchándola. Ahorita mismo está cedido, creo que en el Frosinone, algo así. Es un equipo obviamente italiano y que la verdad hoy ha tenido como un despunte, o bueno, en las últimas semanas, por así decirlo, porque se está comentando que ha tenido una especie de despertar. Suma 2 goles y 2 asistencias con el Frosinone en 4 partidos. Y el último gol que vi, que no sé si se los voy a colocar aquí, pero si no pueden ir a buscarlo, ha sido un gol bastante importante, que se le ve una exuberancia física bastante interesante, como seguramente a la mayoría de estos futbolistas jóvenes. Es un caso peculiar porque es un futbolista que ha tenido bastantes problemas para adaptarse en cualquier equipo prácticamente que llegue. Sin embargo, no sé, porque una de las personas que estaban a cargo del Frosinone comentaba que Renier había llegado fuera de peso, había llegado en malas condiciones físicas y que la verdad le había costado un poco arrancar, pero que parece que ya está en óptimas condiciones y creo que ha sumado 2 goles y 2 asistencias que para mí son clave porque le empiezan a dar un poco más de confianza al chico. No sé cómo vaya a salir este tema, pero la verdad que me alegra muchísimo que esta inversión importante que ha hecho el Real Madrid, que creo que ha sido en torno a 30 millones de euros, se le pueda sacar provecho, yo que sé, en alguna venta que pueda servir para futbolista del primer equipo, aunque yo la verdad lo veo cada vez más complicado teniendo en cuenta la llegada de Hendrik, que este chico la verdad es que parece que se le ha ido un poco el tren y no sé, la verdad lo veo complicado, pero por lo menos que el Real Madrid pueda sacar parte de esa inversión, si no es más, porque bueno, si tiene una interesante temporada en el Frosinone, seguramente se le va a poder acomodar ahí en cualquier lugar. Otra de las cosas que me gustaría comentar es que bueno, el equipo está entrenando de cara a enfrentar ese partido contra el Rayo Vallecano el próximo fin de semana, en el que, bueno, no van a participar seguramente Mendy y Ceballos, salvo sorpresa mayúscula, debido a que estos dos caballeros, pues sencillamente no han entrenado con el resto de sus compañeros el día de hoy. Y una de las cosas llamativas es que el que sí ha entrenado el día de hoy ha sido nuestro amigo Arda Güler. Ha completado el plan, el entrenamiento completo con el resto de sus compañeros. Se habla de que tiene un plan muy específico. De hecho, Mario Cortegana afirmaba que
era muy probable que este hombre pudiera por lo menos entrar en la convocatoria contra el Rayo Vallecano. Se habla desde dentro del club, se filtra que no tiene ningún tipo de prisa por un futbolista que, bueno, generó bastante hype en el momento de su firma, sus primeros entrenamientos. Creo que por esa competencia que tuvo con el Palancas para ficharle y que el futbolista finalmente se haya decidido por firmar por el Real Madrid. Entonces, lo que les estaba comentando, parece que no hay ninguna prisa con el futbolista turco, pero es importante saber que da la sensación de que entra por fin empieza a ver la luz al final del túnel y que va a poder debutar bien sea contra, creo que el Braga, disputamos el siguiente partido en el Champions, o contra el Rayo Vallecano el próximo fin de semana. Ya veremos cómo acaba la cosa con Arda. Yo se los he comentado otras tantas veces. Cero prisas con este chico que ha tenido ese problema y que para mí en la segunda lesión, la recaída, ha tenido que ver un tema psicológico porque ha causado tanto hype que seguramente él no se imaginaba que, bueno, ha tenido ese pequeño problema, pero teniendo en cuenta la joya que el Real Madrid tiene entre sus manos, deberían hacerlo como lo están haciendo, que para mí es perfecto, que es llevarlo de una forma correcta para que no tenga ningún tipo de recaída. Lo siguiente que me gustaría comentar es algo que ha dicho Xavi Hernández, porque le han preguntado por las palabras de Gundogan, que creo que son bastante incendiarias. Él afirma que no ha generado ningún tipo de polémica dentro del vestuario. Puede ser, porque cuando uno está acostumbrado a ser un mediocre, seguramente unas críticas así, seguramente te valgan exactamente nada. Puedes aceptar las críticas, pero que no pase absolutamente nada, ya me parece bastante raro. Pero me da risa la contradicción de Xavi, porque es muy interesante escucharlo decir muchas cosas. Hay una, ya lo estoy buscando aquí lo que ha dicho exactamente porque me ha llamado la atención. Xavi sobre Gundogan dice que lo puede decir cualquiera, lo puede haber dicho él, lo puede haber dicho no sé quién, lo ha dicho lo otro, pero que lo de Gundogan es un tema cultural, es decir, que como Gundogan es alemán, en Alemania son así allá, son más exigentes, que ellos lo ven de otra manera, que no sé qué, que en estos días Müller salió hablando cuando el Bayern perdió en la Copa con un equipo de tercera división. En fin, trato de quitarle peso, creo que inteligentemente por supuesto, pero creo que diciendo algo como que bueno, no lo entendemos porque es otra cultura. Sin embargo, en otra de las cosas, o casualmente en la pregunta anterior, una de las respuestas de Xavi era lo siguiente. Le preguntaron acerca de las críticas y dice, esto es el Barça. El Barça es esto. Si jugamos bien, vamos al resultado. Si ganamos 3-0, que podían ser 5, es un tema cultural de los catalanes. Queremos la excelencia siempre. Entonces, ¿es un tema cultural de los alemanes que quieren la excelencia o es un tema cultural de los catalanes? No lo entiendo absolutamente nada. Creo que es una contradicción decir que lo de Gundogan es normal porque así son los alemanes y que después diga que también así son los catalanes, pero que no lo entiendo. O sea, yo la verdad cada día entiendo menos a Xavi. El problema de Xavi es que es un mentiroso compulsivo. Y el problema de mucha gente que dice muchas mentiras es cuando, por ejemplo, tienen que reiterar algo y se les olvida, entonces tienen mala memoria o lo traicionan los nervios, no dicen lo mismo, entonces ahí está. Cuando tienen mala memoria los mentirosos, suelen caer en contradicciones como la que ha caído Xavi Hernández. Cerramos este video hablando un poco de lo que le ha caído al Palanca Fútbol Club, porque bueno, sí, otro rayita más para el Tigre. Bueno, y otra cosa antes que se me olvide, obviamente me parece muy cretinas las palabras de Xavi de que los catalanes somos así, siempre queremos la excelencia, es un tema cultural. Ellos mismos que siempre están diciendo que porque estamos mezclando la política con el deporte, pues bueno, siempre están sacando el tema de los catalanes somos mejores porque hacemos esto, porque hacemos lo otro. Ay, ya, mejor dicho, no lo voy a decir porque qué vergüenza también hacer el ridículo como Xavi. En fin. Lo del Barça. UEFA multa al Barcelona con $500,000 por declarar sus beneficios de forma errónea. Todo esto va relacionado porque el Barça deberá pagar una sanción debido a que, bueno, en el año 2022 declararon los beneficios del club, las cuentas del club ante la UEFA y según la UEFA, esto es lo que decía la UEFA, perdón, que me enredo un poco. El Barcelona ha sido multado con $500,000 por declarar de forma errónea sus beneficios por la enajenación de activos intangibles en el ejercicio 2022. Y bueno, básicamente la UEFA ha decidido, porque el Barça habría apelado esta situación o esta decisión para intentar no pagar ese $500,000, que a estas alturas de la vida creo que el Palancas tiene muy claro que pagar $500,000 es como que si te quitaran un dedo del pie. Y pues básicamente han apelado a ver si se podía revocar la decisión, algo que la UEFA ha estudiado y ha decidido rechazar. El Barça tendrá que pagar esta multa por alterar, entre comillas, las cuentas del club para intentar hacer pasar ver como que estaban en números verdes, en beneficios, una cosa que la UEFA ha desmentido totalmente. Es increíble
Y ya no voy a entrar más en la corrupción del Barça, por lo menos en este video, porque es algo increíble, de verdad, cómo salen cosas tras otra, una cosa tras otra. Es que es increíble cómo no paran de cometer delitos o cometer cosas, infracciones, por llamarlo de alguna manera. Pero lo que más me parece llamativo es cómo esta gente le siguen viendo, esta pobre gente del Barça le siguen viendo la cara de pendejo y no pasa absolutamente nada. Yo, como dijimos con el caso Negreira, no tengo más otra opción más que esperar, pero estoy seguro que el futuro pinta bastante lindo. Vamos a tener que tener un poco de paciencia, con total seguridad, pero el futuro que tiene el Barça, si lo comparamos con el que tiene el Real Madrid, es que mira, es para chuparse los dedos, absolutamente brillante, y vamos a tener un poco de paciencia, porque esto de que sigan saliendo cosas a mí no me parece nada casual, nada normal, y seguramente va a llegar un punto donde va a haber un quiebre absoluto de todas estas situaciones que en las que vive presentando el Fútbol Club Barcelona. Déjame tu opinión en los comentarios, lo que siempre te digo, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.